Mi marido me organizó una fiesta de cumpleaños y anunció el divorcio delante de todos. Me quedé en shock hasta que su mejor amigo reveló la verdad. Mi esposo Mauricio preparó una fiesta elegante por mi cumpleaños. Pensé que era una forma encubierta de celebrar nuestro 6º aniversario de bodas. Pero en lugar de eso me soltó: vamos a divorciarnos. Estaban todos, amigos, familia. Su anuncio hecho delante de todo el mundo mostraba que lo tenía decidido. Me quedé sin palabras, no tenía ni idea del por qué. Él dijo: estoy harto de que me controles, es asfixiante, quiero vivir mi vida en paz, déjame ir. Se empezó a oír un murmullo, parecía que todos me culpaban diciendo que yo lo controlaba demasiado, que cualquier hombre se quebraría con tanta presión. Yo no podía ni hablar nunca, ni revisé su celular, ni siquiera sé la contraseña. Miré a Mauricio sin entender nada. Entonces su mejor amigo Javier se metió: Sara, haz lo correcto y déjalo ir, lo controlabas demasiado, dejó embarazada a otra mujer y ni siquiera tiene un título. Se me cayó la mandíbula, tenía otra y yo ni me lo olía, y fue su mejor amigo quien soltó la bomba delante de todos. Mauricio se enfureció y le soltó un puñetazo a Javier. ¿Estás enfermo? ¿De qué hablas? ¿De qué lado estás? Javier aguantó el golpe sin ni parpadear. Mauricio, te dejo pasar, esta lo tenía atragantado hace rato. Cada vez que vas al karaoke es con esa chica, luego vuelves a casa y montas escena con Sara. Sara, tú crees que está haciendo horas extra, pero en realidad está de fiesta con nosotros en el karaoke. Llega tarde porque se queda con ella después del trabajo, hasta le compró una casa justo enfrente de la de ustedes. Mi fiesta de cumpleaños se volvió un desastre total, y paradójicamente ni siquiera fui yo la más humillada, fue Mauricio. Nunca imaginó que su mejor amigo lo traicionaría así. La gente empezó a irse, algunos sintieron pena por mí, otros se rieron, algunos insultaron a Mauricio llamándolo traidor, otros se enojaron con Javier por falta de lealtad, pero Javier se mantuvo firme. Falta de lealtad. ¿Por qué anunciar el divorcio delante de todos? Fue elegante, él quiere divorciarse y le echa toda la culpa a la esposa, como si ella lo hubiera asfixiado y obligado a huir. Y si les pasara a ustedes, querrían que sus maridos y sus amigos se unieran para engañarlas, lo dijo en voz alta para que todos lo oyeran. La sala quedó en silencio. Mauricio apretaba los dientes, los puños cerrados, con ganas de lanzarse sobre Javier. Otra vez el ambiente se puso tenso. Le pregunté a Mauricio: ¿hace cuánto? De verdad no sabía nada. Mauricio respondió: 2 años. Todavía está en la escuela, no la molestes, es del interior, no tiene una vida fácil. Tú eres diferente. Sara, tú puedes ser feliz sola, pero ella no, ella solo me tiene a mí. Sin mí. Me reí. Así que yo tengo que ser la traicionada, la engañada, la abandonada. Si no fuera por Javier, aún estaría cargando la culpa de ser controladora, de haberte asfixiado tanto que te obligué a huir. ¿Cómo puede ser tan repugnante? Lo siento, está embarazada, necesito darle seguridad, todavía está estudiando. Nunca habría conseguido que aceptaras el divorcio de otra manera. Volví a reír, pero las lágrimas empezaron a caer. ¿Qué soy yo para ti? ¿Quieres el divorcio y todavía esperas que te ruegue que te quedes? Bastaba con decir que tenías a otra y querías separarte. ¿Crees que iba a rogarte? Mauricio no dijo más nada, solo murmuró un lo siento antes de darme la espalda e irse. Ese día descubrí que Mauricio tenía otra familia justo ahí en la casa de enfrente, que le compró a ella. Deberías haber tenido un hijo con Mauricio, tu hijo habría sido el legítimo, él de ella no. No podía entender esos consejos. Me estaban diciendo que tuviera un hijo con un hombre que me engañó solo para mantener mi puesto de esposa oficial. Hasta mis padres insistían en que fuera más flexible, pero Mauricio ya no era el mismo, ya no era el chico pobre de antes, ahora era
Y la empresa estaba a punto de salir a la bolsa. Divorciarme de él ahora solo iba a beneficiar a otra persona. Todo era tan raro, todos me decían lo mismo, pero no se trataba de si yo quería o no el divorcio. El que quería era Mauricio para poder darle un título a su amante. Mi papá decía, entonces, sé flexible, estuviste con él en todo, en las buenas y en las malas, si tú te ablandas él también a los hombres en esa posición les gusta ser admirados, él quiere proteger a los débiles. Volví a casa, cena familiar, y solo escuchaba eso, él quiere proteger a los débiles, entonces que haga caridad a un montón de gente que necesita protección. Ya me iba cuando apareció Mauricio. Mamá, papá, al verme, Mauricio se congeló. Sara también está aquí, qué coincidencia, no sabíamos que Sara venía a cenar hoy. Ustedes dos hablen, Sara tiene mucho que decir. Mis padres salieron volando. Mauricio se sentó, se acomodó la ropa y dijo, la audiencia es pronto, no hay mucho que hablar, solo firma los papeles, será mejor para los dos. Sé que no quieres el divorcio, pero me enamoré de otra persona, ya no hay vuelta atrás. Sara, compartimos muchos años, terminemos esto de forma amigable. Le dije, estás equivocado, no sabía que mis padres te habían invitado. Mauricio, mi papá te dio 300,000 pesos para empezar el negocio, sin eso no estarías donde estás hoy. ¿Crees que devolver los 300,000 lo resuelve todo? Ni en sueños. Mauricio casi se enfurece. Sara, te has vuelto tan materialista. Sí, fue dinero de mi suegro, pero fui yo quien hizo crecer la empresa. Esos 300,000 no serían nada si se hubieran invertido en otra parte, los estoy devolviendo con intereses y aún así, no estás satisfecha. ¿Quieres que me vaya con las manos vacías? Estás bromeando. Quedarte atascada en esto solo va a desperdiciar tu tiempo y tu juventud. Ya no te amo. Tú quieres estar conmigo. Mirándole la cara molesto, recordé cuando recibió los 300,000, me abrazó emocionado prometiendo, Sara, créeme, cuando triunfe te lo voy a devolver 10 veces más, 100 veces más. Siempre recordaré tu generosidad y la de tu papá. Te voy a amar y cuidar para siempre. Amor, te amo, te amo. En ese tiempo Mimo Sitting to Snake, su amor era verdadero y ahora su frialdad también lo era. Mis padres se dieron cuenta de que él estaba decidido a divorciarse, entonces dejaron de insistirme. Dijeron que me divorciara pronto y comenzara de nuevo, que no valía la pena perder tiempo. Yo dije, quiero que se vaya sin nada. Mis padres pensaron que me había vuelto loca, eso era imposible y más. Ahora con la plata que tiene él podía costear una larga batalla legal. Yo también contraté a un abogado, Javier, mi mejor amigo de Mauricio. Después de la fiesta cortaron la amistad. Repetí, quiero que se vaya sin nada. Pensé que Javier se iba a reír como todos. No inventes, eso es imposible, pero Javier dijo, listo, se va sin nada. En ese momento me reí, después empecé a llorar, era arena en mis ojos de la obra. Frente a su oficina, Javier me dio un pañuelo porque ese montón de arena está frente a mi casa. Voy a mandar a quitarlo, y de verdad mandaron un tractor a quitar la arena en ese momento. Lloré aún más. El conductor del tractor debe haber pensado que hizo algo mal, salió acelerado viendo el tractor irse a toda velocidad. Volví a reír, mi llanto y mi risa eran ridículos. Entonces Javier me abrazó fuerte. No tengas miedo, estoy aquí. Su corazón me tranquilizó. Javier y yo éramos amigos de la infancia, crecimos en el mismo barrio, vivía con sus abuelos, sus padres estaban en el extranjero. Estudió fuera en la secundaria y volvió a México hace unos años. Su trabajo terminó cruzándose con la empresa de Mauricio y así se volvieron mejores amigos. Ese día recibí una solicitud de amistad de un perfil extraño. Vi la foto de perfil y sospeché, acepté. La desconocida me mandó una secuencia de fotos de ella con Mauricio besándolo mientras dormía en el sofá, fotos de los dos abrazados en
La cama y hasta videos explícitos. Hermana, tu esposo ya no te ama, divórciate con dignidad. Mauricio siempre tuvo miedo de que me hicieras daño, pero yo sé que eres buena. Vas a culpar a Mauricio, no a mí, porque siempre hay otra. No sabías que vivía enfrente y nunca te molestó. Sé que tienes buen corazón. Hermana, déjanos ser felices, déjame quedarme con el padre de mi hijo, lo amo demasiado y él me ama. Le pedí a Mauricio que te diera más dinero. Divórciate, todavía eres joven, vas a encontrar a alguien que te ame de verdad. Ni leí el resto. Me mandó todas las pruebas del caso, fotos tomadas por ella misma, nada robado, todo legal. Se lo mandé todo a Javier. No sé cómo empezar a contar todo lo que pasó. A veces me parece que fue una pesadilla, otras que fue una película de esas que ves en la tele y piensas, eso nunca me pasaría a mí. Pero me pasó y fue real, muy real. Todo comenzó en mi fiesta de cumpleaños. Mauricio, mi marido, había organizado una celebración en un restaurante elegante en el centro de Madrid. Pensé que era su forma de celebrar también nuestro 6º aniversario de matrimonio. Pero me equivoqué, vaya si me equivoqué. Estábamos rodeados de amigos, familiares, compañeros de trabajo. La música sonaba, las copas se alzaban, las risas llenaban el ambiente y entonces Mauricio se levantó, pidió silencio y dijo: Sara, quiero aprovechar este momento para decirte algo importante. Me voy a divorciar de ti. El silencio fue inmediato, todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No entendía nada. Divorcio en mi cumpleaños delante de todos. Estoy cansado de ser controlado por ti, es asfixiante. Quiero vivir mi vida en paz. Déjame ir, añadió como si eso justificara su humillación pública. Las miradas de los presentes se clavaron en mí, algunas con lástima, otras con juicio. Sentí que me desnudaban, que me culpaban por algo que no comprendía nunca. Había sido controladora, nunca le había espiado el móvil, ni siquiera sabía su contraseña. Y entonces Javier, su mejor amigo, intervino. Sara, haz lo correcto y déjalo ir, lo controlabas demasiado. Pero luego, mirándome a los ojos, añadió: él embarazó a otra mujer, y ella ni siquiera tiene un título. Mi mundo se desmoronó. Mauricio tenía otra y estaba embarazada, y yo me enteraba así en mi propia fiesta de cumpleaños. Mauricio se volvió hacia Javier furioso. ¿De qué lado estás, Javier? Impasible respondió Mauricio: voy a dejar pasar esto, pero ya era hora de que saliera a la luz. La tensión era palpable. Algunos invitados comenzaron a irse, otros murmuraban. Algunos me miraban con compasión, otros con desprecio. Mauricio intentó justificarse: ella es del interior, no tiene una vida fácil. Tú eres diferente, Sara, puedes ser feliz sola, pero ella no solo me tiene a mí. No podía creer lo que oía. Yo tenía que ser la sacrificada porque la otra no podía valerse por sí misma. ¿Y qué soy yo para ti? Una mujer fuerte que puede ser traicionada y abandonada sin más. Le pregunté con lágrimas en los ojos. Mauricio no respondió, solo murmuró un lo siento antes de marcharse. Esa noche descubrí que Mauricio había comprado una casa para su amante justo enfrente de la nuestra. Todo el mundo parecía saberlo menos yo. Incluso mis padres me sugerían que tuviera un hijo con él para asegurar mi posición como esposa oficial, pero yo no quería eso. No quería luchar por un hombre que me había traicionado. Quería justicia, quería que él perdiera todo lo que había construido a mi costa. Javier, que había sido su mejor amigo, se convirtió en mi aliado. Le dije que quería que Mauricio saliera del divorcio sin nada. Pensé que se reiría de mí, pero me miró y dijo: vale, él saldrá sin nada. En ese momento supe que no estaba sola, que tenía a alguien que me apoyaba y que, aunque el camino sería difícil, estaba dispuesta a recorrerlo. Los días después de la fiesta fueron una mezcla de silencio y ruido. Silencio en casa, donde solo quedaban mis pasos arrastrándose por el parquet frío del piso de
Chamberí ruido en redes donde la historia de la esposa abandonada en su cumpleaños se había convertido en una especie de leyenda urbana, pero yo no hablaba con nadie, no lloraba, no me quejaba. Solo pensaba Javier, venía a menudo, traía comida, hablábamos poco, pero su presencia bastaba a veces. Se quedaba hasta tarde revisando documentos, moviendo contactos, me decía, estamos cavando, Sara, y cuando encontremos lo suficiente vamos a hacer que Mauricio se trague cada ladrillo de su imperio. No era una metáfora, literalmente cavábamos en sus finanzas, en sus relaciones laborales, en cada rincón de su pasado. Fue entonces cuando encontramos a Clara. Clara era una ingeniera de software que había trabajado con Mauricio en los inicios de la empresa, cuando aún se reunían en cafés y coworkings por el centro. Ella fue la mente detrás de un sistema de inteligencia logística que hizo despegar el negocio, un sistema que Mauricio patentó a su nombre poco antes de dejarla fuera. Javier la localizó en una cafetería de Lavapiés, fue con mi nombre. Cuando regresó me dijo, quiere verte, no confía en nadie más. Fui. Clara era delgada, de mirada alerta, con un aire triste en los ojos. Me ofreció un café y me dijo, tú tampoco sabías, ¿verdad? No, nada te destruyó a ti también, me alegra no estar sola. Me entregó una carpeta con copias de correos electrónicos, versiones iniciales del código, conversaciones guardadas en discos duros, pruebas suficientes para reabrir la patente. Si jugábamos bien nuestras cartas podríamos probar que Mauricio robó la idea que lo convirtió en millonario. La miré con gratitud, y ella solo dijo, no lo hago por ti, lo hago por mí, pero si puedo ayudarte a hundirlo, aún mejor. Aquella noche, al regresar a casa, me senté frente al balcón. Desde ahí veía la casa de la otra apagada, sin movimiento, pero sabía que estaba ahí. Fue cuando vi algo extraño, un coche negro estacionado por horas, a veces luces que se encendían en plena madrugada. Algo se movía allí dentro, pero no podía ver qué. Empecé a tomar nota de los horarios, las visitas, los paquetes que recibía. Todo era demasiado discreto. A los pocos días recibí un correo anónimo sin asunto, solo un video adjunto. Lo abrí, era de una cámara oculta. Se veía a Mauricio con dos hombres en una sala blanca, como una sala de reuniones. Hablaban bajo, pero se alcanzaba a oír. Tiene que parecer una venta limpia, necesitamos sacar el dinero antes de que salten las alertas en Suiza. Mi sangre se heló. Mauricio no solo estaba cometiendo fraude, estaba lavando dinero, y lo hacía desde una empresa que llevaba mi apellido en su fundación. De repente comprendí por qué quería un divorcio rápido, por qué la urgencia. Yo podía ser una amenaza legal, mediática, financiera. Fui a ver a Javier al día siguiente. Él ya estaba en su oficina improvisada, llena de papeles, pantallas y diagramas. ¿Tenemos algo?, le dije mostrándole el video. Lo vio, se quedó en silencio, luego se giró y me dijo, esto cambia todo, ya no estamos hablando solo de venganza, Sara. Estamos hablando de cárcel. Me estremecí, pero no por miedo, por esperanza, porque por primera vez sentí que Mauricio no iba a escaparse de las consecuencias. Javier apoyó sus manos sobre la mesa y dijo, hay que encontrar a la persona que grabó esto. Alguien más está vigilando. ¿Alguien más quiere verlo caer? Asentí. Íbamos a llegar al fondo de todo esto. Esa noche, cuando me acosté, revisé por rutina mi buzón de correo, y ahí estaba otro correo anónimo, esta vez con un solo mensaje: nos hemos cruzado antes, pero esta vez voy a ayudarte. Hay cosas que Sara aún no sabe, y adjunto una foto yo en el hospital hace 5 años, desorientada con una bata blanca, y alguien al fondo, alguien que no debería haber estado allí. Mi corazón latía con fuerza. Había un secreto del pasado, uno que Mauricio había escondido incluso antes de su fortuna, y ese secreto ahora estaba a punto de salir a la luz. No dormí
Esa noche la imagen de aquella foto seguía flotando en mi cabeza como una pesadilla sin lógica. 5 años atrás hospitalizada. Pero porque recordaba vagamente un ingreso por agotamiento. Fue una temporada en la que trabajaba muchas horas para ayudar a Mauricio con su incipiente empresa. Había descuidado mi salud, sí, pero lo que no entendía era quién era esa figura al fondo. No se veía con claridad, pero su silueta me resultaba familiar. Por la mañana le mostré la imagen a Javier, la amplió, la analizó, hizo silencio, como siempre hacía cuando su cabeza comenzaba a procesar en exceso. Esto no estaba en los informes médicos, dijo. Este ingreso no aparece con tu historial actual. Comillas. ¿Cómo que no aparece? Hay un hueco, alguien borró registros, el número de paciente está tachado digitalmente, solo aparece como ingreso de emergencia por deshidratación severa. Sentí una presión en el pecho. Estaba claro, Mauricio había hecho algo más, y probablemente yo no era la única víctima. Javier pidió ayuda a un antiguo contacto en la administración sanitaria. Días después recibimos una copia física de un informe, nombre del médico Dr. Álvaro Guerrero. Lo conocía, fue el médico de cabecera de la familia de Mauricio. Fui a buscarlo, estaba retirado, vivía en un pueblo cerca de Ávila. Me recibió con frialdad. Hasta que le mostré la imagen su rostro cambió. ¿Qué quieres saber? ¿Qué pasó ese día? El viejo doctor bajó la mirada. Fuiste ingresada después de una caída. Dijeron que fue un accidente doméstico, pero cuando llegaste estabas inconsciente, y había señales de algo más. Como si te hubieran administrado un sedante. Sentí que me faltaba el aire. Insinúa que alguien me drogó. No lo estoy insinuando, lo estoy confirmando, pero no pude demostrarlo. Tu marido vino unas horas después, trajo a un abogado y todo se desapareció. No dije nada, salí de allí con el corazón temblando y una furia en las venas que no sabía que existía. Javier me esperaba en Madrid, le conté todo, y mientras hablábamos su móvil vibró un mensaje de Clara: necesito veros, es urgente. La encontramos en su piso, estaba pálida, alterada. Nos enseñó su portátil, había hackeado una cuenta vinculada a uno de los socios ocultos de Mauricio. No solo estaban lavando dinero, estaban comprando propiedades con testaferros, utilizando identidades de personas vulnerables, algunas ya fallecidas. Uno de los nombres era el de una mujer supuestamente fallecida hacía 3 años, pero Clara había localizado un extracto bancario reciente a su nombre, el retiro hecho en un cajero frente a la casa de la amante de Mauricio. ¿Estás diciendo que están usando su casa para esconder a alguien?, pregunté incrédula. O algo mucho peor, dijo Clara bajando la voz. En ese momento sentí que algo me observaba. Me giré hacia la ventana y allí en la casa de enfrente vi una figura en la ventana. Una mujer, no era la amante, era otra, de cabello largo, muy delgado, como una sombra del pasado. Al día siguiente esa casa fue registrada por la policía. Javier, gracias a sus contactos, consiguió que se abriera una investigación por lavado de dinero, pero cuando llegaron la casa estaba vacía. Ni rastros de Daniela ni rastros de la mujer que vi, solo una nota escrita a mano sobre la mesa: todo lo que construiste se derrumbará porque los fantasmas no se quedan callados para siempre. La letra era la mía, pero yo no la había escrito. Sentí un escalofrío tan profundo que me dejó clavada al suelo y entonces esa misma tarde recibí una llamada: Sara, soy Daniela. ¿Dónde estás? Su voz temblaba. Tienes que venir, estoy en el hospital de Salamanca. Él me encerró y no estoy sola. ¿Y quién más está contigo? Tu hermana. Me paralicé. Yo no tengo hermana, Daniela, eso no es posible. No tengo. Sí, la tienes y lleva tu apellido. Y colgó. Cuando Daniela colgó, mis manos seguían aferradas al móvil como si aún pudiera hablarle. Tu hermana había dicho esa frase, seguía rebotando en mí.
Cabeza clavándose como una espina en el centro del pecho, me subí al coche sin pensarlo, conduje durante horas hasta Salamanca en medio de la noche con los faros cortando la oscuridad y mi mente atrapada en pensamientos imposibles. No tengo hermanas, soy hija única, mi madre lo decía siempre con ese tono de orgullo y resignación al mismo tiempo. Bastante tuve con una, pero si eso era cierto, ¿quién era esa mujer? Al llegar al hospital pedí hablar con Daniela, me miraron con desconfianza al principio, pero al dar mi nombre una enfermera mayor se acercó y me dijo, sígame por favor, ella la está esperando. Me llevó a una habitación al final de un pasillo gris y silencioso. Al abrir la puerta, Daniela estaba allí sentada en una silla de ruedas, el rostro golpeado, el labio partido, una venda en el brazo. Cuando me vio rompió a llorar. Lo siento, Sara, no sabía qué más hacer. ¿Dónde está ella? Daniela señaló la cama al fondo. Había una mujer dormida conectada a suero, piel pálida, cabello oscuro, rostro parecido al mío, espantosamente parecido. Se llama Lucía, dice que se llama Lucía Fernández Soler, tiene tu fecha de nacimiento, tu tipo de sangre, y dice que es tu hermana. Eso no es posible, dije con voz firme, aunque sentía que mi cuerpo se desmoronaba por dentro. Sara, ella sabe cosas que solo alguien muy cercano sabría, tiene fotos y Mauricio la ha tenido encerrada en la casa durante casi 2 años, la controlaba con medicamentos, creía que estaba loca pero no lo está. Lucía despertó poco después, me miró y en sus ojos reconocí algo que me heló el alma. No era locura, era dolor profundo, antiguo, silencioso. ¿Te pareces a mamá? Cuando lloraba fue lo primero que dijo. ¿Quién eres? Mi madre también se llamaba Elena Soler como la tuya, pero mi padre era otro. Mauricio me conoció primero a mí en la universidad, él se enamoró de mí, pero luego conoció a mamá y cuando supo que estaba embarazada de ti me borró de su vida, dijo que solo había espacio para una, que yo era un error. Eso no puede ser, dije intentando mantener la calma. Pregúntale a tu madre, susurró Lucía. Me fui de la habitación en silencio con Daniela siguiéndome. Sara, hay más ahí. Mauricio tenía cámaras en toda la casa, grababa todo, incluso me grababa a mí sin que yo lo supiera. Hay archivos y no están aquí, están en una oficina que él alquiló cerca de Las Rosas. La llave la escondía en el maletero del coche, yo la cogí antes de escapar. Me entregó una pequeña llave de seguridad USB, de esas que activan sistemas cerrados. La metí en el bolso sin decir nada. Volví a Madrid esa misma noche. Al llegar a casa mi madre me esperaba, la había llamado desde el coche sin darle detalles. Cuando le pregunté en persona directamente si conocía a alguien llamada Lucía Fernández Soler, palideció. No hables de eso, me dijo con la voz rota. Mamá es mi hermana, es mi hija, pero no tu hermana, al menos no por sangre. Me quedé paralizada. Lucía es hija de tu padre con otra mujer. Cuando yo lo descubrí él ya la había abandonado. La niña creció en un centro porque su madre murió muy joven. Yo lo sabía, pero nunca te dije nada. Él me lo suplicó, dijo que era un error del pasado y Mauricio lo sabía y se acercó a ella por venganza porque tu padre no quiso invertir en su primer negocio, quería destruir a la familia desde adentro. Nunca lo vi venir. Mi mundo volvió a girar. Mauricio había utilizado a una hija ilegítima como parte de su plan para acercarse a mí. Nos había manipulado a todas. Había comenzado con Lucía, me había elegido después, y ahora nos había destruido a ambas. Encendí mi portátil, inserté la llave USB, lo que vi me dejó sin aliento. Videos, decenas de conversaciones, de amenazas, de documentos escaneados, entre ellos un contrato. Mauricio había traspasado casi 1 millón de euros a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Clara. Sentí que el aire me faltaba. Clara
Javier estaba dormido en el sofá cuando bajé corriendo las escaleras gritando su nombre. Clara nos está traicionando. La voz me temblaba mientras repetía el nombre de Clara una y otra vez. Javier se levantó de golpe como si algo dentro de él también se hubiese roto. ¿Qué estás diciendo? Le mostré la pantalla del portátil, el contrato, la firma digital, las fechas, las... No puede ser, murmuró tomando asiento con el rostro pálido. 1 millón de euros. Javier traspasado a una cuenta en las Caimán a nombre de Clara hace 2 semanas, justo después de que le entregara las pruebas sobre la patente. Nos tendió una trampa. Javier no decía nada, solo se pasó una mano por el rostro como si necesitara borrar lo que acababa de ver. ¿Dónde está ahora? No lo sé, no responde al teléfono desde esta tarde. Y entonces algo aún más inquietante apareció en la pantalla, un archivo de audio con fecha de 2 días antes. Reproduje el archivo, era una grabación, las voces eran inconfundibles. Clara y Mauricio, no puedo seguir con esto, decía ella, su voz contenida, tranquila, solo un poco más. Cuando todo se caiga ella se hundirá sola. La humillación será suficiente para que firme cualquier cosa, y tú tendrás lo que te prometí. No era esto lo que acordamos, tú sabías en lo que te metías. El archivo se cortó ahí. Javier se levantó lentamente, cruzó la habitación y apoyó la frente contra la pared. Dios mío, ella estaba con nosotros todo este tiempo, en mi casa, en tu casa. Nos vendió. Javier nos usó, me usó. Sentí una oleada de rabia, de traición, no solo por la jugada sucia, sino porque había creído en ella, porque había compartido mi dolor con una mujer que fingía apoyarme mientras trabajaba para el hombre que quería destruirme. ¿Sabías que Clara estuvo con Mauricio antes de conocerme? Pregunté como si las piezas encajaran solas en mi cabeza. No. ¿Cómo lo sabes? Lucía me lo dijo y ahora todo tiene sentido. Mauricio no solo me traicionó con la amante, ya lo había hecho mucho antes. Clara fue la primera. Esa noche no dormimos Javier y yo. Recopilamos todo lo que teníamos, necesitábamos movernos rápido. Si Clara había recibido ese dinero, era porque ya había entregado algo importante, algo que podría destruir cualquier posibilidad de ganar el juicio. Al día siguiente fuimos a buscarla, tenía un estudio en un piso compartido en Lavapiés. Cuando llegamos no estaba una de sus compañeras, nos dejó entrar, el lugar estaba vacío, pero había una maleta abierta sobre la cama, papeles tirados por el suelo y una nota arrugada en el suelo del baño. Lo siento Javier, nunca fue tan simple, él me salvó primero. No era una despedida, era una confesión. Clara no se arrepentía, lo había hecho porque Mauricio le ofreció algo que nosotros no pudimos. Poder, venganza, tal vez redención. En su retorcida lógica, ese mismo día recibimos un mensaje de voz en el buzón del correo seguro que Javier había activado. Era la voz de Mauricio. Siempre supe que ustedes dos terminarían juntos. Patético, pero no importa, ahora yo tengo todo y vosotros nada. ¿Queréis jugar? Juguemos. Col G. Con acento agudo miré a Javier. No voy a rendirme, no después de todo esto. Si él quiere guerra la va a tener. Javier asintió con los ojos llenos de una rabia contenida que no le había visto antes. Pues entonces, Sara, es hora de que vayamos a por lo que más le importa, la empresa. Sabíamos que Mauricio estaba preparando una fusión con un grupo inversor de Barcelona. Esa operación era la joya de su corona, con ella aseguraba su futuro y el de su hijo no nacido. Pero si podíamos arruinarla, si exponíamos los trapos sucios justo antes de la firma, lo perdería todo y teníamos un as en la manga, alguien que había sido invisible durante todo este tiempo, pero que había visto más de lo que cualquiera imaginaba. Esa noche Javier recibió una llamada desde un número oculto. Sé dónde está Clara y tengo los discos duros que se llevó, pero necesito algo a cambio.
¿Quién eres? La voz al otro lado fue firme. Soy el hermano de Daniela. La línea se cortó. Nunca había oído hablar del hermano de Daniela, ni siquiera sabía que tenía uno durante todo este tiempo. Ella nunca lo mencionó, y sin embargo ahí estaba en la grabación su voz firme, su propuesta directa. Javier intentó localizar el número, pero era imposible. Usaron un sistema de enmascaramiento de voz solo. Dejaron una dirección, un café modesto en el barrio de Gracia en Barcelona, la ciudad donde Mauricio planeaba cerrar la fusión que lo convertiría en uno de los empresarios más poderosos de Europa. Tomamos el tren esa misma noche, Javier y yo, como dos fugitivos de una historia que ya no era solo nuestra. Llegamos de madrugada sin dormir, sin hablar demasiado, solo pensábamos en Clara, en Mauricio. Y ahora en este nuevo jugador que había entrado en escena. El café estaba casi vacío, olía a tostadas viejas y madera húmeda. En una esquina un hombre de unos 30 años, rostro delgado, barba descuidada, nos esperaba con una mochila a sus pies. No se levantó, solo nos hizo una seña. Nos sentamos frente a él. Me llamo Iván, soy el hermano mayor de Daniela, y vengo a ofrecerles un trato. ¿Qué tienes?, preguntó Javier sin rodeos. Iván abrió la mochila, sacó 2 discos duros perfectamente etiquetados, cámaras ocultas, micrófonos, registros de llamadas, todo. Clara se lo llevó cuando escapó de casa. Pensaba vendérselo a uno de los socios rusos de Mauricio, pero cambió de idea, no por arrepentimiento, por miedo. Sí, ella descubrió algo que la hizo temblar, algo sobre Mauricio y la empresa, y no solo es lavado de dinero, es algo más, mucho más oscuro. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tráfico de identidades? Uso de empresas fantasmas para registrar niños que nunca nacieron. Creación de herencias ficticias en paraísos fiscales. Clara se dio cuenta de que si caía Mauricio, ella caería con él, así que intentó desaparecer. ¿Y tú? ¿Por qué nos ayudas? Iván me miró firme, serio. Porque Daniela casi muere por él, y porque tú, Sara, tienes algo que él teme, algo que no se puede comprar. La verdad. Javier y yo intercambiamos una mirada silenciosa, tomamos los discos, nos despedimos sin palabras innecesarias. De vuelta en Madrid, nos encerramos 3 días en un piso que Javier tenía en Vallecas. Ahí analizamos todo. Era peor de lo que imaginábamos. Las grabaciones mostraban a Mauricio presionando jueces, chantajeando periodistas, incluso ordenando que Lucía fuera ingresada en una clínica psiquiátrica privada bajo identidad falsa. Había un video especialmente perturbador. Mauricio en su despacho hablando por teléfono a Lucía. Hay que callarla si no quiere firmar el acuerdo de silencio, que la internen. Ya me encargué del médico. Lo hizo con la otra, lo puede hacer otra vez. La otra, susurré al escuchar la grabación. ¿A quién se refiere? A mí, dije con un nudo en la garganta. Aquel ingreso en el hospital lo planeó, me sedó, me borró, fue la gota final. Llamé a Lucía, le pedí que se encontrara conmigo, esta vez cara a cara. Nos vimos en el Parque del Retiro, junto al estanque. Ella llegó con una bufanda gruesa, gafas oscuras, pero al quitarse las gafas vi su determinación. ¿Estás lista para hablar?, le pregunté. Sí, y voy a testificar. Su declaración lo cambiaría todo. Ya no era solo una historia de traición conyugal, era una red de corrupción, abuso de poder, violencia psicológica. Entregamos los archivos al fiscal jefe de Madrid, y no fue una entrega común. Javier había organizado una rueda de prensa. La prensa estaba harta de Mauricio. Llevaban semanas intentando rascar bajo la superficie. Ese día todo explotó. Titulares en El País, en La Vanguardia, en todos lados. Empresario millonario acusado de corrupción, lavado y manipulación médica. Mauricio desapareció literalmente. No estaba en casa, no fue a su oficina. Su coche fue encontrado en la autopista M30 vacío. Pensé que era el final, que habíamos ganado, hasta que llegó una carta sin remitente, solo mi nombre escrito a mano en tinta.
Negra dentro una fotografía Mauricio en Marruecos con Clara y al reverso una frase escrita con la misma letra. Si pensabas que esto era venganza, aún no has visto nada. La fotografía me quemaba entre los dedos. Mauricio no solo había huido, se había llevado consigo la única pieza que aún podía condenarlo de forma directa. Clara, la mujer que una vez fue mi aliada, mi confidente, la misma que me traicionó con la frialdad de quien arranca una hoja del diario de otra persona. Javier la observó en silencio, luego sin apartar la vista de la imagen dijo: no ha terminado ni de lejos. No le respondí. No podía por dentro, todo lo que quedaba era rabia, una rabia que me hacía temblar, no por miedo sino por algo más peligroso, la certeza de que ya no tenía nada que perder. En los días siguientes la historia en los medios explotó: la desaparición de Mauricio, las pruebas entregadas al fiscal, las declaraciones filtradas de Lucy. Era como si todo un país observara cómo se caía un imperio, pero yo no quería ser la víctima admirada, quería ser la arquitecta de su caída final. Decidí buscar al único hombre que alguna vez creyó en Mauricio, su ex-8, el que fue robado, humillado y silenciado. Se llamaba Enrique Álvarez. Lo encontré en Zaragoza, retirado, con una pequeña cafetería librería. Me recibió con sorpresa y una mezcla de odio contenido en la voz. ¿Tú qué quieres ahora? Justicia, y tú también la mereces. Le hablé durante horas, le mostré documentos, grabaciones, testimonios, le hablé de Clara, de Daniela, de Lucía, y al final le mostré la foto, la del hombre que le robó el futuro y ahora escapaba con el dinero de todos. Enrique respiró hondo, luego fue a la trastienda y volvió con una carpeta que guardaba bajo llave. Dentro había contratos, correos impresos, planos, todo lo que probaba que la idea original, la que dio origen a la empresa de Mauricio, era suya. Nunca quise hacer esto, pero si tú vas a llevar esto hasta el final. Yo también volví a Madrid con una nueva arma legal precisa, imposible de rebatir. Enrique aceptó testificar, no por mí ni siquiera por justicia, sino porque había vivido con el miedo durante demasiados años y estaba cansado. Una semana después recibí una videollamada inesperada. Era Daniela, estaba en una habitación blanca con una sábana gris detrás. Parecía tranquila, pero había algo raro en su voz. Sara, sé dónde están. ¿Dónde? En Tánger. Se esconden en una finca privada conectada a una fundación que Mauricio financia desde hace años. Es un refugio para los que tienen mucho que ocultar. ¿Cómo lo sabes? Porque Clara me escribió. Clara sí dice que está arrepentida, que quiere entregar todo, pero necesita que la saquemos de ahí, que la vida con Mauricio es una prisión, que la golpeó, que la amenazó con matarla si hablaba. No supe qué decir, mi pecho se dividía en dos, una parte gritaba trampa, la otra venganza. Javier escuchaba todo en silencio. Cuando colgamos dijo: es peligroso, pero si conseguimos que Clara hable, si aparece en público, él se derrumba. Entonces vamos, volamos a Tánger. Esa misma noche, usando identidades falsas, nombres cambiados. Javier tenía contactos, yo tenía una causa, era suficiente. Nos hospedamos cerca del puerto. Desde ahí, con ayuda de Iván, que también vino, localizamos la finca. La vigilancia era intensa, cámaras, sensores, guardias armados. No era solo un escondite, era una fortaleza, y Clara estaba dentro. La noche siguiente, Iván interceptó un mensaje de voz enviado desde el interior. Era de Clara llorando: no sé cuánto tiempo más podré soportarlo, me controla, me sigue, me dice que si vuelvo a España me matará, pero tengo una copia, tengo todo, solo necesito salir. Y luego un grito rápido, agudo, seguido de golpes, y el mensaje terminó esa madrugada. Una explosión sacudió la finca. No sabíamos qué había pasado, solo vimos humo y luces rojas, sirenas, gritos. Corrimos hacia el lugar, Javier y yo, con el corazón en la garganta entre el humo y el caos. La
Vimos Clara ensangrentada descalza corriendo entre los arbustos y detrás de ella Mauricio nos detuvimos. Él nos miró solo por un segundo y luego desapareció en la oscuridad. Clara cayó frente a nosotros temblando, respirando con dificultad. Tengo todo, susurró antes de perder el conocimiento. Todo. Clara pasó 3 días en el hospital bajo vigilancia no solo médica, también judicial. La policía marroquí la mantenía en custodia a la espera de la llegada de las autoridades españolas. Mauricio había desaparecido en la explosión. Algunos creían que estaba muerto, otros como yo sabíamos que no. Un hombre como él no muere así, huye, se camufla. Espera. Javier y yo permanecimos en Tánger recogiendo todo lo que Clara nos había dejado: archivos en la nube, contraseñas manuscritas, una libreta escondida en el de su bolso con nombres, fechas, códigos de cuentas. Era un mapa del infierno que Mauricio había construido. Cada línea era una traición, cada cifra una señal del imperio de corrupción que había levantado. Había pagos a jueces, a ministros, incluso a médicos. Uno de los nombres me dejó paralizada: el doctor Guerrero, el mismo que me había dicho que no pudo hacer nada por mí cuando fui ingresada. Lo había hecho, pero no porque no pudiera, sino porque fue comprado. Esa noche Clara nos pidió vernos a solas. Estaba pálida, los labios agrietados, las manos temblorosas. No quiero perdón, dijo mirándome directo a los ojos. Solo quiero que esto termine, no puedo vivir más con su sombra encima. ¿Por qué lo ayudaste? Porque lo amaba, porque me salvó cuando yo no era nadie, y cuando me di cuenta de quién era en realidad ya era tarde. Estaba atrapada y ahora quiero que todo el mundo sepa lo que hizo y lo que yo permití que hiciera durante horas. Clara declaró ante un juez por videoconferencia. Confesó todo, incluso lo que nadie le había pedido, que ella misma había falsificado documentos médicos para encerrar a Lucía, que fue ella quien filtró los rumores sobre mi inestabilidad emocional para justificar el abandono de Mauricio, que había ayudado a lavar dinero en hospitales privados usando identidades falsas de recién nacidos. Al día siguiente la noticia llegó a todos los medios. Clara Martínez confiesa red de corrupción liderada por empresario prófugo. El caso sacude las élites políticas y económicas. Mientras todo ardía, regresamos a Madrid con Lucía, con Clara bajo custodia, con pruebas en la maleta y fuego en los ojos. Mi madre me esperaba en casa en silencio. Me abrazó por primera vez en mucho tiempo, me abrazó como si me conociera de nuevo. Te mentí. Toda la vida pensé que protegía a todos, pero solo me protegía a mí misma. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Testificar como todos los demás, ya no tengo miedo. Y así lo hizo frente al fiscal. Mi madre admitió que había encubierto a mi padre durante años, que sabía de la existencia de Lucía, que sabía que Mauricio había manipulado todo desde el principio. Su testimonio no solo fue clave, fue redentor. Días después, Clara fue extraditada en el aeropuerto. Antes de subir al avión se giró y me miró. No soy una buena persona, Sara, pero gracias por no matarme. Yo no mato, yo dejo que el mundo haga su trabajo, y lo hizo con todo lo que teníamos. La fiscalía emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra Mauricio, pero lo que nadie esperaba era que él regresara por voluntad propia. Una noche, justo una semana después de la extradición de Clara, Javier me llamó pasadas las 3 de la madrugada. Baja. Ahora confundida, bajé las escaleras de mi edificio y allí, en medio de la calle, entre 2 coches patrulla, estaba Mauricio con barba, más delgado, los ojos hundidos, esposado. Me miró y dijo: ya está, he terminado de correr. No supe qué responder, solo lo vi alejarse mientras los agentes lo metían en el coche, sin drama, sin discurso, solo la imagen de un hombre destruido por sus propias decisiones. Pero esa misma noche recibí otro mensaje, esta vez desde una cuenta oculta. Solo
Decía, él cayó pero el dinero no está donde creéis. Y adjunto una foto el rostro de un hombre al que nunca había visto y en su mano mi anillo de boda. Volver a ver aquel anillo fue como abrir una caja que creía enterrada. Era mi anillo de boda, el que había tirado al río Manzanares la noche en que Mauricio firmó los papeles del divorcio. Lo había lanzado con rabia, con fuerza, jurando volver a mirar atrás. Entonces, ¿cómo estaba ahora en manos de un desconocido? Mostré la imagen a Javier esa misma madrugada. El rostro del hombre era joven pero con una expresión cínica, como si estuviera disfrutando del momento. ¿Quién es él?, pregunté, aunque ya intuía que Javier no tenía la respuesta. Él amplió la imagen, analizó los metadatos del archivo. Nada, totalmente limpio. Esto es un mensaje. Alguien quiere que sepas que aún hay juego, dijo él. El dinero puede ser o puede ser otra cosa. Volvimos a revisar los discos de Clara, los informes de Enrique, las declaraciones de Lucía, los balances, y ahí apareció un nombre que se repetía en pequeñas operaciones: inversiones, alquileres de oficinas fantasma, transferencias ínfimas pero constantes. Un nombre casi invisible: Álvaro Cifuegos. Lo buscamos y descubrimos que era un broker menor en Bilbao, alguien que se había hecho millonario en los últimos 5 años gracias a inversiones milagrosas en criptomonedas, arte digital y propiedades en el extranjero. Propiedades a nombre de sociedades que antes pertenecían a la empresa de Mauricio. Ese lobo que se quedó con el rebaño, dije sintiendo que la rabia volvía a subir por la garganta. Decidimos ir a Bilbao sin esperar más. Javier tenía un contacto en la policía local que nos consiguió información rápida. Álvaro tenía una oficina en el casco viejo muy cerca de la Plaza Nueva. No tenía empleados, no tenía página web, no atendía llamadas. Era un fantasma con tarjeta de crédito negra. Nos presentamos allí como posibles inversores. Él nos recibió con una sonrisa falsa y una mirada que no se molestó en ocultar su reconocimiento hacia mí. Sara, qué placer conocerte. Por fin he oído tantas cosas. ¿Dónde está el dinero?, pregunté sin rodeos. El dinero no existe, respondió encogiéndose de hombros. Solo existen decisiones. Mauricio hizo las suyas, yo solo recogí las obras. Eran mías, de Lucía, de Clara, de Enrique, de todos los que él destrozó, y tú hiciste justicia. Felicidades, pero el sistema no castiga a quienes se adaptan mejor. Yo me adapté. Javier dio un paso al frente. Te vamos a denunciar. Lo vamos a hacer todo público. Álvaro rió. ¿Y crees que eso me importa? No tengo hijos, no tengo esposa, no tengo reputación, solo tengo números y créeme, están muy bien protegidos. Me acerqué, lo miré de frente. No busco justicia, busco memoria, la tuya, porque cada noche cuando cierres los ojos vas a saber que no lo ganaste, solo lo escondiste, y llegará el día en que alguien más como yo te arranque esa máscara. Salimos de la oficina con las manos vacías, pero la decisión tomada. No íbamos a poder recuperar todo, pero sí podíamos destruir la estructura que le daba poder. Javier presentó una denuncia ante la agencia tributaria. Involucramos a Enrique y a Clara en el testimonio. El proceso sería largo, complejo, lleno de obstáculos, pero el cerco empezaba a cerrarse. Días después, Mauricio fue trasladado a una prisión de seguridad en Alcalameco. Su juicio se fijó para TR. Meses después, la prensa ya no lo mostraba como el magnate rebelde, sino como un símbolo de corrupción sistémica, un producto podrido del éxito a toda costa. Lucía comenzó un proceso terapéutico. Vivía conmigo. Por ahora habíamos empezado a reconstruir algo parecido a una relación de hermanas. No era perfecto, nada lo era, pero era real. Y entonces recibí una carta sin remitente, sin firma, dentro una fotografía, yo de niña en la playa con mi padre, y detrás una frase: ni siquiera él era quien decías que era. Corrí al despacho de mi madre. Mamá,
¿Quién es este hombre?, le pregunté enseñándole la foto. Ella la miró, y su rostro cambió. Sara, ese no es tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo que no? El hombre de la foto es Tomás, el verdadero amor de mi vida, tu verdadero padre, pero tu padre biológico nunca lo supiste, y entonces entendí. Todo este tiempo había vivido una vida basada en una mentira aún más profunda cuando mi madre me reveló que el hombre al que siempre llamé papá no era mi verdadero padre. Sentí que el suelo volvía a desaparecer, como si toda mi vida hubiera sido una construcción frágil sostenida por silencios convenientes. Ella se sentó frente a mí, las manos entrelazadas, la voz temblorosa. Tomás era un periodista de investigación. Nos conocimos en Valencia cuando yo aún no estaba casada. Fue un amor verdadero, pero su trabajo era peligroso. En una de sus investigaciones descubrió una red de corrupción en la que estaba involucrado el que luego sería tu padre oficial. Mauricio lo sabía, todos lo sabían. ¿Y qué pasó con él? Desapareció oficialmente. Fue un accidente en la carretera, pero nunca encontré su cuerpo. Cuando descubrí que estaba embarazada, me obligaron a callar. Me ofrecieron estabilidad, una vida tranquila, y yo acepté por ti. Las piezas del rompecabezas encajaban, pero no como yo esperaba. Resultaba que todo esto no había empezado con Mauricio. Él solo fue el heredero de una red podrida. Yo había nacido en medio de una guerra que no conocía. No sabía si llorar o reír. Sentía que ya no quedaba espacio para el dolor, solo quedaba la acción. En los meses siguientes el juicio contra Mauricio se convirtió en un espectáculo nacional. Clara testificó con voz firme. Lucía declaró entre lágrimas. Enrique aportó los documentos. Mi madre, rota, pidió perdón ante los jueces por haber callado tanto tiempo. Mauricio fue condenado a 26 años de prisión, fraude fiscal, manipulación de pruebas médicas, corrupción de funcionarios, violencia psicológica. Cuando le leyeron la sentencia no dijo una palabra, solo me miró y sonrió como si aún creyera que había ganado algo, pero ya no quedaba nada de él que pudiera tocarme. Clara fue condenada a 3 años, pero se le redujo la pena por cooperación. Al salir me escribió una carta. No pedía perdón, solo me agradecía por no haberla destruido. La última línea me marcó. Tu venganza fue no convertirte en nosotras. Lucía comenzó a estudiar psicología. Quería ayudar a mujeres que como ella habían sido manipuladas por hombres poderosos. Nos volvimos hermanas, no de sangre sino de alma. Javier y yo, bueno, no fue una historia de amor típica, no terminamos juntos como en los cuentos. Él se mudó a San Sebastián, abrió un pequeño bufete donde ayuda a víctimas de corrupción y violencia institucional. Nos hablamos a menudo, nos tenemos cariño, pero entendimos que lo que compartimos fue una guerra, no una vida. En cuanto a mí, abrí una fundación, Las Inquebrantables, dedicada a mujeres que han perdido todo por confiar en el amor equivocado, en el sistema equivocado, en las personas equivocadas. Cada semana recibo cartas, visitas, historias. Cada una me recuerda quién fui y por qué sigo aquí. Daniela tuvo su hijo, un niño sano. Nunca más supimos de ella. Dicen que volvió al interior, a una aldea cerca de Lugo, y que vive en paz. Lo que es seguro es que cortó todos los lazos con el pasado. Yo no la busqué, ella tampoco a mí. A veces el perdón no es reencontrarse, es no necesitarlo más. Álvaro Cienfuegos desapareció, pero sus cuentas fueron congeladas. Su imperio se desmoronó poco a poco. Como Mauricio, era solo una sombra sin alma, y mi madre vive conmigo. Entre silencios y cafés amargos hablamos más, a veces lloramos, otras simplemente nos miramos. El pasado no se borra, pero ya no nos aplasta. Hoy, al mirar desde la ventana, veo la casa de enfrente vacía, cerrada, con las persianas siempre bajas. A veces me pregunto si algún día alguien más vivirá allí, sin saber que en esa casa se escondieron todos los secretos que me hicieron quien
Soy pero ya no me atormenta porque yo gané, no porque lo destruí, sino porque sobreviví y eso. Nadie me lo puede quitar, yeah.